profesor. Hola, buenas tardes. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? En las tablas. Ah, ok, ya cerramos entonces con lo que hicimos en la clase pasada, con lo que le pasé en las tablas, con los ejercicios que les proporcioné, o sea, lo que está correspondiente a la clase 15 en las diapositivas, que es los problemas para usar herramientas de interpolación, la idea era proporcionarles ejercicios para poder practicar para el examen del viernes. A partir de ahorita ya es la segunda parte del curso. ¿Sí? Entonces, si quieren, ahí está. Ok, entonces a partir de aquí, si quieren ponerle en su libreta o algo así, un pico o marcarlo, a partir de ahorita podemos poner la segunda parte la segunda parte del curso. Entonces, a partir de aquí es los segundos temas involucrados a la segunda parte o al segundo parcial. Empezamos por este tema que se llama los gases ideales. ¿Ok? El objetivo es comprender el concepto de gases ideales y resolver algunos problemas de aplicación. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que vamos a entender primero, el concepto del gas ideal, cómo lo vamos a aplicar como una ecuación de estado y cómo lo debemos entender. Entonces, a partir de aquí ya es la segunda parte del curso. Ok. La figura que les muestro en esta diapositiva es una gráfica utilizando los datos de vapor sobrecalentado. De las tablas del Senningel que ustedes tienen, incluso se puede tratar de trabajar esto y es parte de una tarea que les voy a dejar. La figura que ustedes están viendo muestra el comportamiento del vapor sobrecalentado, ya saben que es vapor sobrecalentado, en un diagrama de este tipo, volumen específico contra temperatura. Vamos a hacer aquí aquí está. ¿Vale? Entonces, en esta gráfica lo que nosotros solamente utilizamos son los datos de vapor sobrecalentado y utilizamos dos ejes, el de volumen específico y el de temperatura. En el eje de las Y tienes a la temperatura en grados Fahrenheit, o sea, en unidades inglesas, y en el eje de las Y tienes al volumen específico en pies cúbicos por cada libra masa. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros estamos utilizando aquí son la línea de saturación. La línea de saturación es la línea punteada que tienes aquí, ¿sale? Acuérdate que la línea de saturación nosotros antes la teníamos en un diagrama temperatura-volumen como si fuera una curva, ¿no? Entonces, lo que estamos poniendo aquí es la línea de saturación o el cambio hacia la calidad. Si lo hago así como que de la curva de saturación hacia la izquierda, ahí tendrías la curva de saturación. Entonces, aquí entrarías en los términos de calidad, en donde tengo yo mezcla bifásica, ¿sale? Del término derecho, aquí tendrías vapor sobrecalentado, ¿sale? A ver, dame chance. Entonces, en la línea de saturación, es la línea curva, aquí la que estoy marcando aquí como línea de saturación, que es las líneas punteadas, es lo que determina adentro de la curva de saturación.
viendo de frente al lado izquierdo, tienes las mezclas como mezcla bifásica, las calidades. Aquí tendrías calidades en este sentido. Y del lado derecho tendrías vapor sobrecalentado. ¿Sale? Entonces, así es como debo interpretar este diagrama. Las líneas de vapor sobrecalentado que tienes aquí son líneas a presión constante, son lo que nosotros conocemos como isóbaras, líneas a presión constante. Aquí yo tengo esta línea a 10 PSIAs, a 15 PSIAs, a 25 PSIAs, a 50 PSIAs, a 200 PSIAs y la de abajo a 1000 PSIAs. ¿Ok? Si se dan cuenta, siguen un comportamiento. Te genera aquí primero, aquí te sale así como una línea más inclinada, acá otra línea más inclinada, va a disminuir la línea, acá va otra, aquí a otra y ahora se vuelve casi horizontal. Si se dan cuenta, aumenta la presión y la línea lo que va haciendo es haciéndose casi horizontal, ¿sale? Entonces empieza como una pendiente y empieza a hacerse como más horizontal. Entonces eso llega a pasar conforme tú vas brincando en las isóbaras. Ahora, si te das cuenta, la presión más baja viene aquí, aumenta la presión y llega a los niveles de presión acá, en donde ya se vuelven prácticamente líneas horizontales. ¿Sí? Ese comportamiento es bastante curioso e interesante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Note que la relación volumen-temperatura se vuelve lineal a una presión dada. Ok, primero de inicio, son líneas cuando trato de vapor sobrecalentado. Y además de que todas las líneas pasan por el origen en una escala absoluta de temperatura. Ok, otra característica que tendría este diagrama es que cuando tú lo prolongas, o sea, tú lo extrapolas como lo hacen las líneas punteadas, ya entrando en calidad, si tú lo extrapolas, todas convergen en un punto. Ahí está, ¿sale? A eso se refiere. Si yo prolongo estas líneas en isóbaras, cuando los hago dentro de la calidad, lo cual carece de sentido, solamente lo estoy prolongando, casualmente todas pasan y llegan al origen. Aquí está cero, entonces prácticamente tocan a todas en el origen de la gráfica, ¿no? Entonces, en ese sentido, además de que todas las líneas pasan por el origen en la escala absoluta de temperaturas, podemos llegar a expresar esta relación. Ahí está. Volumen B es igual a una constante por la temperatura. ¿Por qué lo estamos poniendo aquí? Cuando nosotros prolongamos esta línea, recordarán que si pasa por el origen, lo puedo prolongar como si fuera una ecuación igual a Y igual a una pendiente por X más B. ¿Vale? Donde A es la pendiente y B la ordenada al origen. Si todas las líneas se prolongan y llegan al origen, B es igual con cero. ¿Sale? Si B es igual con cero, me queda una ecuación simplificada como A por X. B igual con cero. ¿Sale? ¿Por qué? Por esta condición. Entonces, esto de manera analógica se pasa Y igual a AX, que sería Y, en este caso el volumen, que lo tengo marcado en mi eje de las Y's, y T, que sería la X, en este caso a la X que tengo en mi diagrama. ¿Sale? Es una analogía con la ecuación de la línea recta. En donde la temperatura debe estar en escalas absolutas. Aquí lo estoy haciendo en gráficas con temperaturas relativas, que son los grados Fahrenheit. Cuando tú pasas los grados Fahrenheit a temperaturas como la Rankine o la Kelvin, se debe notar muchísimo más el paso por el origen. ¿Sí? Entonces, si yo quiero recrear este tipo de gráficas, lo podría hacer con las tablas de vapor sobrecalentado que ustedes tienen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de extrapolar todos los valores de volumen, cambiando la temperatura, para una determinada nivel de presión, ¿sí? Y tratar de graficarlos y tratar de obtener estas líneas que tengo aquí, ¿sale? Hasta aquí me voy a detener. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?
Ok, parece que no. Ok, ¿qué es lo que estamos notando aquí? Con el simple hecho de utilizar vapor sobrecalentado, estamos observando un comportamiento lineal, ¿sale? Y casualmente ese comportamiento lineal se manifiesta muchísimo mejor en presiones bajas. ¿A qué me refiero? A presiones en donde tengo ciertas pendientes. Cuando ya tengo presiones altas, posiblemente ese comportamiento aquí, su pendiente se vuelve prácticamente cero. Recuerda que una línea horizontal, su pendiente es igual con cero. Si es una línea vertical, su pendiente es igual con 1. Entonces, los cambios de pendiente me manifiestan una linealidad muchísimo más marcada a presiones bajas. ¿Sí? Estas líneas se van a ver más claramente a presiones bajas, no tanto a presiones altas. Ok, entonces partimos del hecho que ese comportamiento es lineal, lo cual nos favorece mucho. ¿Por qué? Porque podemos crear una ecuación que nos facilite el cálculo de propiedades en función de solamente una variable. En este caso, por ejemplo, calcular volumen, sacar la constante que es la pendiente y poder calcular a partir de la temperatura por una constante sobre determinado volumen sin la necesidad de estar haciendo ecuaciones muy complejas. Ok, esto es lo que hacemos también para linealizar. Si multiplicamos la pendiente de la curva, o sea, de la gráfica que mostré en la diapositiva anterior, contra la temperatura, a ver, si multiplicamos la pendiente de la curva de volumen y temperatura, por el valor de la presión, ¿qué es lo que hacemos? Por una línea que seleccionemos, calculo su pendiente. Recordarán que lo único que yo necesito son 2 puntos. Puedo tener 2 puntos con coordenadas, por ejemplo, este punto con coordenada temperatura, este punto con coordenada volumen, este punto con coordenada temperatura y yo tendría el otro punto. Teniendo 2 puntos puedo calcular su pendiente con la ecuación de la pendiente de una línea recta. Esa pendiente la puedo multiplicar por el valor de su presión. En este caso, si saco la pendiente de esta línea y lo multiplico por 10 PSIs, 10 PSIs, puedo obtener un valor prácticamente constante. ¿A qué se refiere? Lo que está apareciendo en esta tabla. ¿Sí? Aquí empieza la tabla a bajas presiones, 0.12 PSIA, 0.2 PSIA, aumenta 3, 0.5, 10, 15, 25, hasta 1000 PSIA. ¿Sí? En la gráfica anterior, ¿qué pasaría? La pendiente empieza a hacerse horizontal. ¿Sí? La línea recta empieza a hacerse inclinada y llega aquí a una parte horizontal. Por eso su pendiente se vuelve más pequeña. ¿Sí? En las primeras líneas, en punto 12, tú tendrías una línea con cierta inclinación, por eso tienes una pendiente grande, por decirlo así. Sigues bajando en presiones y se va a ir inclinando, se va a ir inclinando, se va a ir inclinando, hasta que prácticamente, si te das cuenta, se vuelve haciendo un cero. Aquí sería punto 003, punto 002, punto 001, aquí aumento a 3 ceros, punto 303, punto 306, ¿sí? 406. Entonces empiezas a hacerla muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Porque aumentas la presión, ¿sale? ¿Qué es lo que hacen aquí? Multiplican el valor de la pendiente que calculan con estas unidades que desglosan, lo multiplicas por esta PCIA para obtener un valor que ellos llaman como una constante, el producto de la pendiente por la presión. Y lo que se observa en este tipo de tablas es que el valor que tú multiplicas en entre la pendiente con las presiones, para presiones bajas, si te das cuenta, prácticamente no cambia. ¿Sí? Por eso lo estoy señalando en este primer cuadrito. Si te das cuenta, ahí poco a poco cambian, 85.8, 85.8, 85.8, 85.9. Prácticamente es un valor constante. ¿Cuándo empieza a cambiar más significativamente? Cuando aumentas y caes en presiones prácticamente donde la isobara es horizontal. ¿Sí? Aquí tú ya estás aumentando el cambio de 86, ya brincaste 87 e incluso mira aquí ya pasaste a 93. Si pudiéramos hacer como porcentajes de desviación, a presiones mayores a 15 PSIs tienes variaciones en esa constante. La constante del gas ideal funciona siempre y cuando estés manejando presiones bajas, ¿sí? En donde tengas inclinaciones de esa línea en gases bastante considerables, pero cuando esa línea ya se tiende a ser una horizontal a altas presiones, ya la constante cambia bastante o significativamente. Aquí me detengo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta tabla? ¿Dudas?
Ok, entonces estos trucos que estamos haciendo aquí de multiplicar a la pendiente por su nivel de presión me genera esta curiosidad, o sea que esta constante prácticamente se repite o prácticamente puedo agarrar aquí un valor como una constante que me es válido entre un nivel de presión pues bastante amplio, 0.12 PSIAs hasta prácticamente 10 PSIAs, ¿sí? Este producto que estoy obteniendo es prácticamente como si fuera una constante. Entonces, si se dan cuenta aquí, para presiones arriba de 50 PSIAs, incluso fíjate, yo me fui más acá, cambia en un 1% este producto, lo que conocemos como la constante de los gases. Esto que estoy viendo aquí es la constante de los gases, ¿sí? El producto de la pendiente en un diagrama volumen-temperatura por su nivel de presión. Eso es la famosa constante de los gases ideales. Para bajas presiones podemos definir la siguiente ecuación de estado. Ok, ya tenemos entonces cómo poder definir esa ecuación de estado. La constante que nosotros definimos aquí, dependiente por presión, generalmente se representa con la letra R. Esta R multiplicada por la temperatura me va a dar el producto de presión por volumen. ¿Ok? Acuérdate que esto viene deducido del ejercicio que estamos haciendo aquí. Así surge la ley del gas ideal. Esta es la primera base del recurso de base ideal. Presión por volumen igual a la constante del gas ideal multiplicado por la temperatura. ¿Qué significa esta ecuación también? Es una ecuación muy práctica en donde yo puedo relacionar variables de operación como la temperatura, la presión y el volumen en los gases y puedo calcular algunas de ellas. Por ejemplo, puedo darle temperatura, encontrar la constante y despejar, por ejemplo, la presión y sacar en base al volumen la presión, ¿sí? O sea, necesito dos variables para poder calcular una tercera. Y no necesito grandes ecuaciones, grandes algoritmos, grandes tablas en donde estoy interpolando y demás. Esta es una ventaja de utilizar una ecuación de estado. Me sirve para rangos en donde puedo utilizarla para bajas presiones con muy buena confianza, ¿sale? Algunos valores para 4 sustancias están utilizados en la tabla. Ok. Nosotros lo que ahorita hicimos como ejercicio es tomar datos, por ejemplo, de la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Sale? Estoy hablando de agua. ¿Cuándo cambia la constante? Aquí lo que tú ya tendrías es un valor para el agua, ¿sí? De 85.78. Ahorita lo muestro acá. Generalmente, si tú buscas datos tabulados de la constante de los gases ideales, están determinados por fluidos. El agua tiene una constante para los gases ideales. Si tú buscas otro tipo de fluido, va a tener otra constante porque necesitas sacar esas propiedades y hacer el procedimiento que ahorita les expliqué. Entonces, para 4 sustancias, aquí se muestran algunas variables. Por ejemplo, vapor de agua, la constante R de los gases es de 85.78. ¿De dónde saqué ese 85.78? Es como una especie de valor que no cambia entre estos rangos de operación y es el valor que podemos utilizar para el agua. Aquí está en unidades inglesas, pies por libra fuerza sobre libra masa sobre grado Rankine, y aquí está en unidades del sistema internacional, joule por cada kilogramo grado Kelvin. ¿Sale? Entonces, esto obviamente, si te das cuenta, está hecho en función de grados Rankine. ¿Qué significa? Que la tabla que estás haciendo acá está en función de grados Rankine, ¿sí? O sea, para hacer las pendientes tuvieron que haber hecho aquí grados Rankine, porque aquí lo muestra la constante, ¿ok? Para el dióxido de carbono, si tú tuvieras acceso a las propiedades de dióxido de carbono, puedes hacer el mismo procedimiento y encontrar la constante de los gases. Estos datos gases ya están tabulados en muchos de los sentidos, o sea, ya hay mucho gas tabulado. Entonces, aquí tendrías, por ejemplo, para el dióxido de carbono, el CO2, su constante para los gases ideales, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Para el refrigerante R22, que es la base de muchos refrigerantes muy nuevos que están en los mini splits o en los refrigeradores. Para gases, que es parte del sistema de compresión y parte del circuito de refrigeración, podrías calcular también su constante R para hacer la ecuación de gas-estado para el refrigerante R22, incluso para aire seco. ¿Sí? Estoy colocando aquí 4 ejemplos que son típicos en cálculos de ingeniería. Vapor de agua se utiliza en ciclos de producción. Dióxido de carbono se utiliza, por ejemplo, para refrigeración
y en algunos ciclos transcríticos, refrigerante R22 para sistemas como un refrigerador y aire acondicionado, y aire seco para secar alimentos, para cuartos controlados de humedad, etcétera. Entonces, para cada una de las diferentes fluidos que existan, N fluidos, yo aquí solo estoy colocando 4 ejemplos, puedes buscar las tabulaciones de los datos para gases ideales. ¿De dónde vienen eso? De lo que comentamos previamente. Las unidades, si te das cuenta, para el sistema inglés son pies por libra fuerza entre libra masa por grado Rankine, ¿sí? Las mismas que estoy colocando aquí. Y para el sistema internacional, joule por cada kilogramo, grado Kelvin. ¿Okay? Esas serían como que las bases de datos o las unidades básicas para la constante de gases ideales. ¿Okay? En las ecuaciones de gases ideales en términos de volúmenes totales, si lo hacemos así, nosotros podemos hacerlo y desglosar a otra ecuación de Stada, que es esta, PV igual a MRT. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio aquí? La B pequeña es igual, en este caso, a metros cúbicos entre kilogramos. Es un volumen específico. Me voy aquí a la figura. Mira, aquí tienes pies cúbicos por cada libra masa, ¿no? Puedes tener como volumen metros cúbicos por cada kilogramo. Cuando lo separas, por ejemplo, este volumen específico sería igual al volumen total entre la masa. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es separándolo, presión por el volumen total, o sea, lo paso para acá, presión por volumen total es igual a la masa por la constante por la temperatura. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Son dos expresiones del gas ideal, pero es lo mismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Las constantes R las puedes encontrar en diferentes libros para diferentes fluidos. Generalmente vienen en datos tabulados, en tablas, y generalmente lo vas a encontrar para diferentes fluidos. O sea, si tú necesitas encontrar una R para un determinado gas, acuérdate que estamos hablando de gases, de algún fluido, tendrías que buscar el dato tabulado. Vienen en muchos libros. Posiblemente el Cengel tenga una tablita en donde tengan diferentes R's. Me imagino que puede estar en el apéndice, tal vez. A ver, búsquele en el apéndice, tal vez por ahí hay alguno. No lo tengo ahorita presente porque lo puse en la diapositiva como ejemplo, pero a ver, tal vez por ahí hay alguno constante. A ver, ya me desprendió la duda. Vamos a ver si existe o no. A ver, búsquenle. Tal vez en el apéndice viene. A ver, nomás no lo sé. Luego. Si abren su apéndice del Cengel en la página 908, ahí tienen, por ejemplo, diferentes sustancias. Rapidísimo, no lo había visto. En donde tienes agua, aire, alcohol etílico, amoníaco, argón, benceno, N-butano, cloro, cloroformo, bla, 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 hasta el xenón. R134A, R11, refrigerantes. Luego tienes su fórmula química, su masa molar, ¿ok? La cual ahorita tocaremos, y la constante del gas en unidades del sistema internacional. Ahí tienes kilojoules por cada kilogramo grado Kelvin. Ahí está. ¿Ya las viste, Héctor? ¿Los demás? Excelente.
Fíjate, yo no los había visto en el apéndice. Me confié de que ya los había puesto aquí en la presentación de otro libro y no sabía que ahí había una explicación. Ahí había otras fórmulas más largas. Valores más amplios, perdón. Si te das cuenta, siguen el mismo procedimiento. O sea, tendríamos que encontrar en un diagrama volumen contra temperatura, sacar las pendientes, multiplicarlo por las presiones y sacar ese valor de constante. Pero ahora ya sabes de dónde viene ese dato, ¿no? Lo hicimos para el agua y lo mismo se tendría que repetir para los fluidos diferentes. Ok. Adicionalmente, en esa tabla que están viendo del Fengel, si lo quieren ver nuevamente en la página 908, adicionalmente tienes las condiciones del punto crítico. Ya todos ustedes saben qué es el punto crítico, la cúspide de la curva de saturación, ¿sí? Obviamente, esas son condiciones de temperatura, presión y volumen críticos. Ese es en donde se une líquido saturado con vapor saturado para diferentes fluidos. Ya saben también qué es eso. Entonces, si se dan cuenta, ya prácticamente van analizando más cosas conforme vayan avanzando en datos tabulados. Ok, los moles de las sustancias. Recordarán por sus clases de química básica o de química en la preparatoria, que ya es más avanzada, podemos definir el mol de una sustancia como la masa igual a la masa molecular de una sustancia. Generalmente está representada con una letra M con una línea arriba, ¿no? Aquí lo marqué, pero creo que cuando lo convertí a PDF se me movió. Generalmente, esa se basa en la conformación de las sustancias, o sea, en una tabla periódica, ¿sale? Entonces, generalmente lo que nosotros necesitamos conocer aquí es la composición de las sustancias, ¿sí? De dónde vienen también ese tipo de información. Aquí puse un ejemplo, la masa molecular del oxígeno. El oxígeno es en composición una molécula conformada de dos átomos o dos, ¿sale? Dos átomos de oxígeno me genera una molécula de oxígeno. Es de 32. Si yo aquí hago un zoom al oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? Aquí está el oxígeno. Si te das cuenta, su peso atómico es de 16. Generalmente los pesos atómicos están arriba en el cuadrito arriba a la derecha. Por ejemplo, el peso atómico del oxígeno es 15.999, 16 más o menos, el del nitrógeno 14, el del flúor 18.99, el del bromo 79.9, el del zinc 65.38, etcétera. Esos son sus pesos atómicos. Cuando yo estoy tratando de calcular sus masas moleculares, debo saber su fórmula química, ¿sí? Entonces, por eso aquí es 32, porque tengo dos átomos de oxígeno para conformar una molécula de oxígeno. 16 por 2. Un kilogramo mol de oxígeno tiene una masa de 32 kilogramos. Esta es como que una relación para entender los moles, ¿vale? O para que recuerden que era la relación molar. Entonces, un kilogramo mol de oxígeno es una masa de 32 kilogramos de oxígeno. Es como una base de cálculo que podemos utilizar. Del mismo modo se aplica para el sistema inglés. Una libra de mol de oxígeno tendría una masa de 32 libras, ¿sí? Acuérdate que los pesos atómicos y los pesos moleculares se pueden utilizar en los dos sistemas, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Por lo tanto, si yo tengo el peso molecular de una sustancia y lo multiplico por su número de moles, yo puedo tener la masa que estoy trabajando, ¿sí? N, en este caso, es el número de moles, N mayúscula, y se expresa de acuerdo a la ley del gas ideal en esta otra expresión, incorporándola en el número de moles, ¿sí? Por eso aquí tengo PV igual a NMRT. Si yo multiplico el número de moles por su peso molecular, voy a obtener la masa. Y entonces me regresaría a la ecuación previa. P con volumen igual a la masa por la R por la T. ¿Sí? Entonces es otra forma de expresarlo. Si se dan cuenta, ya hay tres formas. P, volumen específico igual a R por T. P, volumen total por la masa por la R por la temperatura. P por volumen total igual al número de moles por la masa molecular por la R por la temperatura. Son expresiones diferentes de ley de gas ideal dependiendo de los datos que te vayan dando. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe.
Hay muchas cosas de esas que la vieron en química, incluso en química 1, por ejemplo, aquí en la facultad, o en química de la preparatoria, para sacar pesos atómicos y demás, solo los estoy, digamos que refrescando, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, el producto de R por M tiene el mismo valor para todos los gases ideales y es llamado la constante universal de los gases ideales. Ok, en este caso que estamos haciendo, tratar de encontrar un número o una constante que sea válida para todos. ¿Sí? La constante universal, si te das cuenta, basada en la ley del gas ideal, se define también por la relación que tienes presión por volumen dividida entre el número de moles por la temperatura, como si despejaras de esta ecuación que ya deducimos. ¿Sí? Para todos los gases ideales, o sea, para los gases de diferentes sustancias, este producto de R por la masa casi siempre tiene el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estás dejando sin términos molares. Entonces, a eso llamamos la constante universal de los gases. La constante universal la puedes aplicar indiscriminadamente para cualquier gas. Obviamente tiene un error en su predicción porque no lo estás aterrizando al gas que estás describiendo y analizando, pero es una manera fácil de también expresar la expresión de gas ideal. En este sentido, el valor de la constante universal de los gases es este. Para el sistema inglés, 1545.33 pies, libras fuerza, libra masa, mol, grado Rankine. Y para el sistema internacional, 8314.3 joule por cada kilomol, grado Kelvin. En algunos puntos nosotros nos acostumbramos mucho a utilizar 8.314, ¿no? Es un valor que nos repetían mucho en química de preparatoria. 8.314 son kilojoules por cada kilomol, grado Kelvin. ¿Sí? Esta es una ecuación, es una generalización. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es que el fluido, el gas que estamos analizando, se comporta como un gas ideal, que significa que su producto de la constante de ese gas por la masa es una constante y es igual a 8.314 kilojoules por cada kilogramo, mol por cada grado Kelvin. ¿Ok? Entonces, en este conocimiento, la constante universal y la masa molecular de un gas, puedo calcular la constante de cada gas, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen en la tabla del Zenger. Por ejemplo, yo ya sé que tengo una constante universal de 8314.3 joules por cada kilomol grado Kelvin. Lo divido entre la masa molecular de cada uno de ellos y lo comparo con la R que tengo en el Zenger, por ejemplo. ¿Sale? Vamos a hacer el primero. Ok. ¿A qué me refiero el primero en el ejercicio, no? Me fui muy rápido. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación que tengo aquí, R igual a RU entre M, para cada uno de los casos. Ok, hagámoslo primero para el nitrógeno. Si yo me voy a la tabla, vamos a ver si está el nitrógeno primero en la del Zenger. A ver, vamos a ver si está de inicio. Ahí está, el nitrógeno sí está. Ok, el nitrógeno tiene una masa molecular. Si no me equivoco, el nitrógeno es un gas diatómico, o sea, necesito dos átomos, como lo dice su fórmula molecular ahí. El nitrógeno N2 pesa 28.03, 28.013, ajá, y tiene unidades de kilogramos sobre kilogramos mol. ¿Vale? Ese dato lo saqué del Zenger. ¿De dónde también lo puedo hacer? De la tabla periódica. Si no tengo el Zenger, también puedo utilizar la tabla periódica. Aquí busco el nitrógeno. El nitrógeno está de este lado, ¿no? El peso atómico del nitrógeno es 14, pero como es un gas diatómico, 14 por 2, 28. ¿Sí? Es otra forma de utilizarlo, con la tabla periódica o con los datos del Zenger. Si en el listado del Zenger no está, pues tendré que buscar en la fórmula química y sacar su peso atómico, su peso molecular. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? La R del nitrógeno va a ser igual a la constante universal, que en este caso tendría que estar en unidades semejantes, o sea, vamos a tomarlas de aquí,
8314.3, que son joules por cada kilogramo mol. Kilogramos mol, data por grados Kelvin. ¿Vale? Entonces, la constante universal. Lo divido 28.013 kilogramos sobre cada kilogramo mol. A ver, ayúdenme con su calculadora. ¿Cuánto es eso? Y eliminen unidades. Ok, 298.8 joules por cada kilogramo grado Kelvin. Ok, ese lo saqué de mi calculadora. Ahora reviso en la tabla del Cengel si es igual. Ahí lo tienen kilojoules por cada kilogramo grado Kelvin. Lo tengo que recorrer. En kilojoules sería 0.296. Nitrógeno, 0.296.8. ¿Qué onda? Ya la hicimos. Ahora ya saben de dónde vienen todos esos datos. Dudas, dudas. A ver, lo último que dije, Jesús. Cuando yo dividí aquí la constante universal, 8314.3, lo divido entre el peso molecular del nitrógeno, entre 28.3.013, les da un valor de 298.8 joules por cada kilogramo grado Kelvin. ¿Sí? ¿Qué hago? Comparo con el valor que tiene el Cengel. Te vas a la página 908 del Cengel y en el listado de sustancias buscas el nitrógeno. ¿Vale? En el nitrógeno tienes tres columnas al principio. Tienes fórmula, tienes masa molecular y luego tienes la constante del gas en kilojoules por cada kilogramo grado Kelvin. Ahí tienes un valor de 0.296.8. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros lo tenemos en joules y la tabla lo muestra en kilojoules. Simplemente recorres el punto y ya tendrías un valor de 0.298.296.814. Y esto ya sería kilojoules por cada kilogramo grado Kelvin. ¿Me explicó? Ya nada. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso sería su constante, exactamente. Ese sería su constante R para el nitrógeno. ¿Sí? Para el nitrógeno basado en esta constante universal. Exacto. ¿Sale? O sea, existe una constante universal que es la aplicación, la generalización a todos los gases y existen constantes por cada gas. Lo ideal sería utilizar por cada gas que tú estés trabajando su respectiva constante para tener mejores aproximaciones. ¿Sí? Ojo que la ecuación de estado eso me permite. Si yo tengo la constante R del gas que estoy trabajando, puedo tratar de tender relaciones de variables. O sea, por ejemplo, su volumen con respecto a tu temperatura, su presión con respecto a su temperatura y demás. O sea, puedo tener una ecuación sencilla que puede relacionar variables de operación. Sí, según lo que pone Héctor, según entiendo, es lo que escribí aquí abajo, ¿no? Aquí, kilogramos sobre kilogramos mol. A ver, déjame señalarlo en otro color. Según yo es esto, ¿no?
kilogramos sobre kilogramos mol. Acuérdate de lo que dije, lo que pusimos aquí. Por ejemplo, 1 kilogramo mol de oxígeno tiene una masa de 32 kilogramos. Para ponerlo en una relación es así, o sea, 1 kilogramo mol serían 28.03 kilogramos. Es la forma de expresarlo, por eso le ponemos como una razón, como una división. Ok, como ejercicio para la clase, síganle con esos tres fluidos. Háganlo en su libreta y mañana los revisamos. Háganlo para el amoníaco, háganlo para el dióxido de carbono, háganlo para el R22 y les voy a dejar otro también para que lo hagan, que es el R134A. R134A. Agréguenlo como inciso E. ¿Sí? Y mañana discutimos para qué sirve ese R134A. Si tienen curiosidad, revisen para qué es. Y mañana lo comentamos. Tetrafluoruretano, exactamente. Búsquenle para qué se utiliza ese tetrafluoruretano y mañana lo comentamos. Traten de hacer esto, que los valores que yo tenga aquí como cocientes me coincidan, o si no me coinciden, díganme mañana, que traten de correlación, traten de ver si los mismos valores me aparecen en el Cengel. Si es así, ya entendieron de dónde vienen esos valores. Ok, entonces la clase hasta aquí la dejo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario final? Traten de hacer en su libreta amoníaco, dióxido de carbono, R22 y R134A. Esos 4. Ok. R22 sí es diclorofluorometano. Lean un poquito, busquen en la internet. Si tienen un poquito de ocio, busquen para qué me sirve el R22 y para qué me sirve el R134A. Pero si no, mañana lo comentamos. Buena tarde, cuídense. Chao.